bienvenidos a esta tercera práctica de simulación de procesos. La práctica de hoy trata de la simulación de un proceso de mantenimiento de generadores eléctricos para estimar el tiempo muerto que en promedio tienen dichas máquinas. Aquí lo que se hizo previamente es que se tomaron 200 observaciones del tiempo entre fallas de una máquina, así como el tiempo que se tarda en reparar. Esas 200 observaciones están clasificadas en dos tablas. Por ejemplo, la primera tabla dice que hay 10 observaciones para tiempos de falla de 0.5 horas. Quiere decir que durante 10 ocasiones la máquina que se reparó a la media hora volvió a presentar una falla. Básicamente esa es la forma en que se interpreta la primera tabla. La segunda tabla habla del tiempo que tardaron en reparar esas 200 descomposturas. Por ejemplo, 56 descomposturas se tardó en reparar 1 hora, 104 descomposturas tardaron 2 horas en reparar cada una, y así sucesivamente. El primer paso es hacer un modelo de simulación de 50 descomposturas, al partir del cual hagamos los análisis del número de corridas necesarias para que se estabilice la variable de interés, que en este caso es el tiempo muerto, y en caso de ser necesario adecuar el modelo de 50 descomposturas. A partir de ahí hacer 50 réplicas del modelo y calcular intervalos de confianza. Esto con valores alfa del 5% y un error de media hora. A partir de eso generar las conclusiones y recomendaciones. Entonces el primer paso es vaciar estas dos tablas en Excel para hacer las tablas de probabilidades que van a servir para comparar los números aleatorios. Entonces aquí ya tengo yo, vacié aquí ya las dos tablas como tal. Voy a trabajar con la primera. En este caso no les estoy dando ya las probabilidades, sino el número de observaciones. El siguiente paso, iniciamos primero con la tabla del tiempo entre descomposturas. Va a ser calcular las probabilidades de cada una. ¿Cómo se calculan? Básicamente dividiendo cada valor. En este caso, aquí por ejemplo, el valor del número de observaciones entre el total de datos, que son 200. Acuérdense, el 200 hay que dejarlo fijo con un F4 para el momento de arrastrar, que no cambie esa celda. Ahí está la probabilidad de 0.05 o de 5%. Arrastramos y ya nos dan aquí las probabilidades de ocurrencia. Hay que checar al momento de que están sombreadas. Aquí en la esquina de abajo nos dice la suma 1. Eso quiere decir que es el 100%. Estamos correctos. A partir de aquí hacemos la tablita que nos va a servir para comparar el número aleatorio de A y tiempo entre descomposturas. Ok, aquí está. Recuerden, iniciamos en ceros. El primer valor aquí en esta columna de A va a ser la misma probabilidad que se calculó para las 10 observaciones de acá. Entonces le damos un enter. Y en el de abajo, en la siguiente fila, pues va a ser el mismo valor de de aquí. Ok, y para enseguida es igual y ponemos la probabilidad de esta misma fila. Ok, le damos enter, seleccionamos los dos, arrastramos hasta abajo y listo. Ya con esto, en teoría, tiene que estar ya el valor acumulado aquí. Ok, aquí estamos bien. Aquí me faltó, tengo un error en esta parte. Aquí hay que hacer igual. Seleccionamos esta celda de aquí y le sumamos la probabilidad de aquí de este mismo valor que está aquí. Enter, y ahora sí, este valor lo arrastro. Al final, pues ya nos da el valor de 1. Ok, el tiempo de descomposturas va a ser el mismo que tenemos acá. Y le ponemos aquí ya con fórmula. Igual, y seleccionamos este valor de aquí. Un enter, arrastramos. Y ya con esto ya tenemos la primera tabla con la que vamos a comparar los números aleatorios para determinar el tiempo entre fallas de una misma máquina. Ponemos aquí ya formato de tabla y vamos a ejecutar exactamente el mismo procedimiento para la tabla de tiempos de reparación. En este caso voy a eliminar aquí una para que no queden tan separados. Aquí está. Y nos vamos de este lado, igual, probabilidades. Y luego ya otra vez de A. Y aquí sería tiempo
de reparación. Ok, ya con esto usamos los valores, ajustamos el texto, le ponemos en negrita. Bien, las probabilidades va a ser exactamente la misma manera, dividir la observación entre el total de observaciones y fijándolo con F4. Arrastramos, ahí están ya los tres. Ok, lo voy a poner en 2 decimales, centrado, y observemos aquí que cuando estén sombreados nos tiene que dar la suma 1. Eso quiere decir que estamos correctos. En la columna D el primer valor va a ser 0, nos vamos a la columna A y esta va a ser exactamente el mismo valor de la probabilidad que está en este mismo renglón y damos Enter. Nos pasamos a la segunda, aquí en la columna D, damos igual y seleccionamos la celda del A de la fila anterior. Ok, nos vamos aquí enseguida, ponemos igual y aquí va a ser una suma de la celda de enseguida más la probabilidad que está aquí enseguida también. Enter, seleccionamos estas dos celdas y arrastramos. Ya con esto ya tenemos aquí los números, las probabilidades de 0 a 1, y en los tiempos de reparación pues van a ser exactamente los mismos que tenemos acá. Listo. Con estos ya les damos formatito de tabla, y estos son las dos tablas que voy a utilizar para el momento de simular las descomposturas de los generadores eléctricos. Ya que tenemos esto, hay que hacer la tablita, el inciso A, que nos pide un modelo de simulación de 50 descomposturas. Entonces la primera columna va a ser el número de descompostura. El número de descompostura, y esta va a ir de 1 hasta 50. Ya con esto tenemos el número de descompostura. La siguiente columna va a ser el número aleatorio. Este número aleatorio va a ser el que me va a permitir identificar tiempo que va a pasar para que se dé la falla. Entonces aquí pues va a ser con la fórmula de aleatorio. Me sale el nombre porque me equivoqué, escribí mal, es aleatorio. Ok, listo. Lo cortamos a 4 decimales. Y recuerden, con un doble clic aquí en la esquina es suficiente para que la fórmula se copie a las demás descomposturas. Ya tenemos estos dos. El tercero va a ser el tiempo entre descompostura. Y este básicamente pues va a ser la fórmula para comparar el número aleatorio contra esta tabla que está aquí, con la fórmula de buscar B, exactamente como ya lo hemos hecho en las simulaciones anteriores. Ok, seleccionamos la celda que vamos a buscar, punto y coma, la matriz donde va a buscar, fija con un F4, posteriormente, después de un punto y coma, le decimos el número de columna donde está el valor, que es la columna 3, punto y coma, y después damos clic en verdadero. Cerramos el paréntesis y damos un enter. Ya con esto ya me ubica. Por ejemplo, aquí lo que me dice es que mi primer descompostura va a ocurrir 1 hora y media después de que se haya iniciado la simulación. Le doy doble clic y ya con esto ya tengo en qué momento se van a presentar las descomposturas. Por ejemplo, si iniciamos aquí con base a mi simulación, que iniciamos operaciones a las 8 de la mañana, a las 8 y media, es decir, media hora después, se va a presentar la primera falla. A las 8 y media se presenta la primera falla, 2 horas y media más tarde, esto es a las 11 de la mañana, se va a presentar la siguiente falla, y así sucesivamente. Esto lo estamos hablando en horas. Ya que tenemos esta columna, ya podemos nosotros definir
en qué momento se presentan las fallas. Ok, ya que tenemos este tiempo entre descomposturas, la siguiente columna va a ser hora en que se presenta la descompostura. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer las horas acumuladas para identificar en qué momento se presenta la descompostura. En este caso la fórmula va a ser igual a suma 2 puntos y seleccionamos la celda de la columna anterior, 2 puntos, cerramos y el primer valor, el que está antes de los 2 puntos, esta celda la dejamos fija con un F4. Damos un Enter y listo, ya con esto arrastramos la fórmula. ¿Qué significa esto? Es el tiempo acumulado en el que se presenta la falla. Por ejemplo, aquí tenemos la primera falla. Desde que inicia operaciones, a las 2 horas y media se va a presentar la primera falla. A las 4 horas y media de inicio de operaciones se va a presentar la segunda, es decir, 2 horas después de la falla anterior. La tercera falla se va a presentar a las 5 horas y media de que se iniciaron operaciones, esto es, 1 hora después de la falla anterior, y así sucesivamente. Esto nos va a servir pues para identificar si es un turno de 8 horas, por ejemplo. Aquí yo estoy viendo que estas horas son del primer turno, 7 horas y media. La siguiente 9.5 pues quiere decir que se va a presentar en el segundo turno, y así sucesivamente. Es un valor acumulado, ¿ok? Bien, esto ya lo tenemos aquí, lo centramos. La siguiente columna va a ser otra vez un número aleatorio para que nos sirva como referencia para determinar el tiempo de reparación. Igual, esta es la fórmula de aleatorio. La arrastramos hasta los 40 valores. Y la siguiente columna va a ser aquí este número aleatorio es el que nos va a servir para compararlo contra la tabla de el tiempo de reparación en horas. Ya que tenemos esta columna, la siguiente columna va a ser el tiempo para reparar, tiempo de reparación en horas. Igual con la fórmula vamos a buscar este número aleatorio en la tabla de aquí arriba con la fórmula de buscar B. Entonces buscar B, abrimos paréntesis, seleccionamos el número aleatorio que vamos a buscar, punto y coma, la matriz, F4 para dejar fija la matriz, punto y coma, 3 de que estamos buscando el valor de la tercera columna, punto y coma, verdadero, y cerramos el paréntesis. Entonces este valor lo arrastramos hasta los 40 datos que tenemos, ¿ok? La siguiente columna, ya tenemos el tiempo entre descomposturas, la hora en la que se presenta y el tiempo de reparación. Con esto que sigue una columna donde nosotros podamos identificar a qué hora puede el mecánico o la persona que está haciendo las reparaciones, a qué hora puede iniciar la reparación. ¿Por qué? Porque a lo mejor una máquina se puede descomponer, pero resulta que la persona está ocupada haciendo otra reparación, entonces no la puede iniciar hasta que termine de reparar la máquina anterior. ¿Qué es lo que tenemos que checar aquí? Básicamente, pues, el momento en el que esta persona puede empezar. En el caso de la primera descompostura, como esta persona va a estar libre, pues va a poder iniciar la reparación exactamente en cuanto a la hora en la que se presenta la descompostura, es decir, el valor que tenemos aquí, ¿ok? Este es nada más para la primera descompostura. Ahorita vamos a trabajar las otras. El siguiente valor va a ser a qué hora finaliza la reparación. La siguiente columna. Esta columna, ¿qué va a hacer? Bueno, inicia la reparación en este caso
a la hora y media de que se inicien operaciones. ¿A qué hora finaliza? Pues hay que sumarle el tiempo que va a tardar reparando. Para ello, la fórmula va a ser igual a la celda de la hora de inicio de la reparación más el tiempo de reparación. Y ya con esto, ya determinamos a qué hora va a finalizar la reparación. La siguiente, nos regresamos aquí a la columna de a qué hora se puede iniciar la reparación. En este caso, la segunda descompostura, ¿a qué hora la puede iniciar? Tenemos que hacer una comparación entre la hora en la que se presenta la descompostura y la hora a la que finaliza la reparación anterior. ¿Cuál va a ser? Pues el valor mayor. Por ejemplo, si la descompostura se presenta a las 2 horas, pero él se desocupa hasta la tercera hora, pues la reparación inicia hasta la tercera hora, es decir, el valor más grande. La otra opción, por ejemplo, que él se desocupe a las 8 de la mañana. Si no hay descomposturas, pues no va a hacer nada. Si la descompostura se presenta, por ejemplo, a las 10, pues a las 10 inicia la reparación. Es por ello que esta fórmula de aquí va a hacer que nos encuentre el valor máximo de dos valores. Abrimos el paréntesis. ¿Qué valores va a comparar? De esta misma descompostura, pues la hora a la que se presenta, punto y coma, y también lo vamos a comparar contra la hora en que finaliza la reparación anterior, es decir, la celda que está aquí. Cerramos el paréntesis y damos un enter. Esta última celda es la que hay que arrastrar hasta abajo. Ok. La arrastramos y ya está listo. Ok. Bien. Ya que tenemos esto, pues a qué hora finaliza la reparación. En este caso sí va a ser exactamente igual. La fórmula esta de aquí sí la podemos arrastrar hasta abajo porque es la hora de inicio más el tiempo de reparación. Damos doble clic y ya arrastramos aquí la fórmula. Con esto ya tenemos la hora a la que se puede iniciar la reparación y la hora a la que finaliza la reparación. La siguiente pregunta que tienen que hacerse es, bueno, ¿cómo vamos a calcular el tiempo muerto que va a tener la máquina desde que se descompone hasta que se arregla? Esta va a ser la última columna, tiempo muerto. Estamos midiéndolo en horas. Aquí está. ¿Qué tenemos que comparar? Primero, es el tiempo o la hora en la que la falla se presenta, compararla contra la hora en la que se puede iniciar la reparación. Es decir, por ejemplo, la primera se presentó a la segunda hora y se inició la operación de reparación exactamente en ese mismo momento, entonces el tiempo muerto va a ser de 0. Hay casos en que no va a ser aquí de la misma manera. Por ejemplo, dejen buscar aquí en esta simulación. En mi caso, en la reparación o en la descompostura número 22, la descompostura se presentó a la hora 46 de que se iniciaron operaciones en esa máquina, pero el mecánico la pudo reparar hasta la hora 51. 51 menos 46 nos da 5, quiere decir que esta máquina tuvo 5 horas de tiempo muerto. ¿Cómo lo vamos a determinar con la fórmula? Pues va a ser simplemente igual a la hora en que se puede iniciar la reparación o en la hora en que se inicia menos la hora en que se presenta la descompostura. Damos un enter, damos doble clic y ya arrastramos la fórmula hacia abajo. ¿Okay? Esta va a ser nuestra variable de interés. Este es nuestro modelo inicial, nuestro modelo piloto, por decirlo de alguna manera, de la simulación de descompostura de los generadores eléctricos. Entonces le damos el formato de tabla para mayor presentación. Recuerden, hay que identificar la variable de salida que nos interesa, en este caso el tiempo muerto. Entonces aquí yo le voy a poner un color diferente para ubicarlo, de manera que sea sencillo. Aquí está. Bien, ya tenemos aquí nuestra simulación. Vamos a agregar el gráfico de estabilidad. Antes de hacer eso, aquí arriba voy a poner los datos que casi siempre utilizamos. Voy a agregar algo más. Siempre estamos utilizando el promedio y la desviación estándar. Voy a agregarle también el valor máximo y el mínimo, porque también a veces es interesante conocer estos valores. Entonces aquí arriba voy a poner promedio, desviación, máximo y mínimo.
Nos ponemos aquí. Ahorita van a ver cuál es la finalidad. Entonces promedio va a ser igual, promedio, la fórmula, recuérdenla. Abrimos paréntesis y seleccionamos todos los valores de tiempo muerto. Enter. Por ejemplo, aquí tengo un tiempo muerto promedio de 2. La desviación, recuerden la fórmula es desbest.m porque es una muestra. Abrir paréntesis y seleccionar los datos. Okay. Enter. Ya tenemos la desviación estándar. Yo por costumbre la desviación estándar la pongo con 4 decimales. Ok. El valor máximo, vamos a ponerle igual. Max, abrir paréntesis, seleccionar los datos que vamos a analizar para encontrar el valor máximo. Es decir, las 50 réplicas, perdón, cerrar. Enter. Estaba mencionando que eran 40 creo, pero son 50. Aquí por ejemplo, hubo un tiempo muerto máximo de 4 horas. El mínimo, la fórmula va a ser min, abrir paréntesis y seleccionar los datos de igual manera. Y damos igual un enter. Estos son los 4 datos. Hasta ahorita las 2 simulaciones anteriores únicamente habíamos sacado promedio y desviación, pero esto también es interesante conocerlos para poder tomar decisiones. Por ejemplo, en esta simulación, en esta réplica que se me está generando un promedio de tiempo muerto de 2 horas con una desviación de 1.9 horas. El tiempo máximo de horas que estuvo la máquina parada, pues hay máquinas que duran hasta 6 horas detenidas. Igual hay máquinas que se repararon inmediatamente, como pueden ver aquí con el valor mínimo. Entonces es interesante conocer esta información para poder tomar decisiones. Aquí le voy a poner como nombre estadísticos. Y le damos también el formato de tabla. Ok. Bien. Ahora sí, vamos a agregar el gráfico de estabilidad. Para eso necesitamos aquí enseguida una columna. Vamos a separarnos aquí, que sea el tiempo variable aleatoria de salida, o vamos a ponerle gráfico de estabilidad. Le pueden poner ese nombre, o bien le pueden poner también tiempo muerto promedio, como ustedes gusten llamarlo. Promedio en horas por máquina. Ok, ya tenemos aquí este valor. Y recuerden aquí también la fórmula va a ser pues que nos vaya calculando el promedio en automático de todos los valores. Entonces igual a promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos aquí la celda, 2 puntos, cerramos paréntesis y la primera celda es la que hay que dejar fija para el momento de arrastrar la fórmula con el F4. Damos un enter y arrastramos hasta todos los valores que tenemos en la simulación. Aquí está. Ok, con esto ya tenemos los datos para poder simular para poder hacer nuestro gráfico de estabilidad. Entonces aquí está, le damos formato también ya de tabla. Listo. Ok, seleccionamos esta tablita para hacer nuestro gráfico de estabilidad. Aquí está. Y lo voy a poner aquí arribita. Voy a borrar aquí este. Le voy a poner aquí tiempo promedio. Bueno, este está bien. Vamos a ver si lo vamos a hacer un poquito más grande. Parece relativamente estable, salvo que tiene algunas curvas, ¿verdad? Hay que analizarlo con los cálculos estadísticos. Pero bueno, vamos a ver aquí. En esta parte de arriba, pues voy a poner exactamente estos mismos datos de aquí, para tenerlos también aquí con el análisis del estado estable. Entonces aquí le voy a poner también estadísticos. Copio exactamente la columna aquí está, y obviamente tengo que borrar estos
porque me está tomando otros valores. Entonces aquí le voy a poner igual y que me ponga los valores que tengo acá en este lado. Esto es para tener la misma información junto con el análisis de estabilidad. Me cambia aquí porque no tengo diferente formato de presentación de los decimales. Aquí le agrego los 4 y listo. Con esto también aquí le voy a agregar a un decimal y a un decimal en este caso. Vamos a ponerle como el promedio, bueno, vamos a ponerle 4 decimales al promedio para ubicar un poquito mejor. Listo. Ok. Con esto ya finalizamos el inciso A. Si ustedes igual dan F2 y un Enter, les van a cambiar los datos. Por ejemplo, aquí me volvió a cambiar y observen, casi todo parece indicar que ya casi llega al estado estable. Ok. Ahí está nuevamente, ¿verdad? Ok. Entonces, inciso A ya está concluido. El inciso B va a ser calcular el número de corridas necesarias para estabilizar la variable de interés y adecuar el modelo del inciso A en caso de ser necesario. Para ello es un alfa de 0.05 y un error de 0.5 horas. Para esto recordemos hay que utilizar Minitab. Ok, vamos a, en este caso esta primera hoja le voy a llamar inciso A. Ok, y aquí en la segunda hoja voy a poner el inciso B para darle un poquito más de orden. En el inciso B le voy a poner de título determinación del tamaño de corrida para estabilizar la variable de salida, que en este caso va a ser tiempo muerto promedio. Que ya tenemos aquí, vamos a poner el valor alfa, que en este caso es de 0.05. Y el error, en este caso que estamos aceptando un error de comentábamos, el error es de 0.5 horas. Ok. Tenemos ya los datos. Lo que voy a hacer aquí, voy a copiar. En teoría debo de copiar esto, ¿verdad? Entonces vamos a copiarlo aquí, completo. Tiempo muerto, y me voy así al inciso B, aquí abajo, lo pongo en la segunda columna, y acuérdense, es clic secundario, pegado especial, formato de valores y origen, pegar valores, ok, listo, ya para que estos datos no se nos modifiquen. Aquí me falta ponerle, bueno, está el promedio, desviación, máximo y mínimo. Ok, ya están nuestros datos aquí listos. Se quedan fijos, estos ya no se modifican. Entonces aquí arriba le pongo los datos que se toman en cuenta para el análisis son los siguientes. Tenemos estos datos, entonces lo que sigue es copiar los datos de tiempo muerto, los copiamos y los llevamos a Minitab. Pegamos los datos y hacemos el análisis que ya habíamos hecho anteriormente aquí en gráfica, gráfica de probabilidad individual. La variable que vamos a analizar es el tiempo muerto. En distribución comparamos para ver si es la distribución normal. En presentación de datos hay que checar el nivel de confianza. Como es un 0.05 o un 5%, el nivel de confianza va a ser del 95%, estamos bien. Entonces le damos clic en aceptar y clic en aceptar. Ya con los datos que nos muestre, pues ya vamos a ver si la distribución es normal o no. En este caso, con 95% de confianza, el valor P está abajo de 0.05. Esto nos indica que los datos como tal no siguen una distribución normal. Entonces copiamos aquí la gráfica, la llevamos aquí al Excel, aquí en un lado, y la pegamos. Ahí está. Conclusiones de este análisis.
el tiempo muerto no sigue una distribución normal. Esta es la conclusión ya del tiempo muerto. Entonces, como no sigue una distribución normal, el siguiente paso es aplicar la fórmula correspondiente. Esa fórmula, recuérdenla, aquí la tenemos. Para calcular el tamaño de corrida, voy a hacer un poquito más grande aquí la imagen. Ok, aquí está. Bajo el supuesto de no normalidad, es esta fórmula que tenemos aquí. Entonces vamos a calcularla, el tamaño de la corrida. Nos vamos al Excel. Este lo voy a poner, bueno, lo vamos a ponerlo aquí abajo. Tamaño de corrida, dos puntos, va a ser igual entonces a, regreso para que vayan viendo la fórmula, 1 entre alfa. Entonces aquí abro un paréntesis, 1 entre, lo pueden escribir .05 o seleccionan la celda donde pusieron el valor alfa. Cerramos el paréntesis por, abrimos el paréntesis, voy señalando otra vez aquí la fórmula para que la vayan ubicando, la desviación entre el error, y eso lo elevamos al cuadrado. Entonces, entre, abro paréntesis, abro paréntesis, la desviación aquí la tengo, entre el error aquí está, cierro paréntesis, y esto va elevado al cuadrado. Damos un enter, y en este caso a mí me sale que para que la simulación llegue a un estado estable, requiero de 681.8 corridas, es decir, redondeándolo hacia arriba, 682 corridas. Por lo tanto, coma, para que el tiempo muerto llegue a un estado estable, coma, se deben correr o se deben realizar 682 corridas. ¿Ok? Esta sería la conclusión del análisis del tamaño de corrida. ¿Qué implica entonces? Que actualicemos nuestro modelo A, ya que el modelo A únicamente incluye 50 descomposturas. Entonces voy a copiar esta hoja donde tengo mi modelo del inciso A, la voy a copiar para poderla trabajar. En este caso aquí se me pegó, le voy a poner inciso B.1 si estamos dentro del mismo inciso de trabajo. A ver, vamos a checar. Ok. Sí, estamos dentro del inciso B. Entonces le voy a poner aquí inciso B.2. Ahí está. Enter. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir hasta acá abajo. Voy a cambiar primero estos valores del 48, 49, 50, los sombreo y voy a seleccionarlos hasta llegar al 682. Entonces los sombreo y hasta que lleguemos al 682. Vamos ya sombreándolos. Ya me pasé. Entonces 682. 82, ahí estamos ya. Ya tenemos los 682. Ahora sí, regresamos. Selecciono estas dos últimas. Esta última fila completa, incluyendo la parte de acá de estabilidad. Le doy doble clic y no se me movió. Entonces, hasta que lleguemos abajo igual. 682, aquí está. Listo. Ok. Nos vamos hacia arriba. ¿Qué más tengo que modificar? Las fórmulas aquí de promedio, desviación máximo y mínimo, porque nada más me están considerando los primeros 50. Entonces le damos igual. Bueno, borramos estos datos. Ponemos igual. Promedio. Abrimos y seleccionamos los 682 datos. Y hacemos lo mismo con las otras fórmulas, con la fórmula de desviación. Desbest.m. Igual, que se seleccionen los 682 datos. El máximo y el mínimo de la misma manera.
actualizamos la fórmula. Okay. Ya para que consideren las 682 corridas. Listo. Ya con esto, pues en automático, si la fórmula que puse, pues esta como está alineada a esto, me va a poner lo mismo, entonces ya estamos correctos aquí. Fíjense, el promedio es de 1 hora .6 con una desviación de 1.8. Hay descomposturas que hasta máximo 9 horas para que se puedan reparar y descomposturas que inmediatamente se reparan. Vamos a borrar la gráfica del tiempo muerto promedio y vamos a volverla a generar. Acuérdense, es con la columna que está acá de los tiempos promedio. Seleccionamos todos completos los tiempos promedio e insertamos la gráfica. Nos llevamos la gráfica hacia arriba. En este caso le voy a dar control X, la voy a llevar hasta arriba, aquí la voy a pegar. Voy a hacer un poquito más grande esta parte de aquí para que, ahí está, y la voy a pegar acá, esto para tenerla aquí arriba. O bien me la voy a llevar, bueno, ustedes la acomodan donde gusten, y la voy a poner aquí. Ok, aquí más o menos en esta parte. Igual observemos el tiempo, ya fíjense la variación, hay mucha variación al principio, conforme se avanza pues ya se está llegando a un estado estable, y aquí, a partir de aquí, parece que ya los datos tienden a mantenerse más o menos entre 1.6 y 1.8 horas más o menos el tiempo muerto, así que podemos decir que pues ya está en estado estable. Ok, ya con esto tenemos nuestra modificación del modelo de simulación y ya podemos generar las réplicas, que es lo que nos pide el siguiente inciso. El siguiente inciso nos pide que analicemos 15 réplicas del modelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso me voy a ir a un lado aquí, voy a copiar estas celdas. Hay que recordar, bueno, primero voy a poner estos valores aquí, control C, y me los voy a llevar para acá, aquí. Okay, ahí voy a pegar ya las réplicas. Voy a hacer esta un poquito más hacia arriba, ahí está. Igual desde aquí selecciono todos los valores completos. Ya que estén seleccionados, los copiamos, nos vamos hacia aquí arriba, aquí, y recuerden, es clic secundario, pegado especial y pegar valores, la parte de pegar valores y origen. Vamos a hacer esto 15 veces para pegar todos los datos. Pegado especial 15 veces, ¿ok? En este caso vamos pegando ya las 15 réplicas. Aquí ya las tengo casi listas. Vamos a ver. Ok, ya tengo mis 15 réplicas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Están las 15 réplicas. Voy a cambiarles aquí los nombres para mayor facilidad. Le voy a poner réplica 1, réplica 2. A ver si me las cambia de nombre. Sí. Ok. Hasta la réplica 15. Recuerden, estas réplicas las dejo fijas yo para poderlas analizar estadísticamente. Si yo quiero generar más, pues para eso tenemos acá nuestro modelo de simulación con números aleatorios, que con cada enter me va a cambiar los datos, ¿verdad? Bien. ¿Por qué agregué yo los valores de promedio, desviación, más los de máximo y mínimo? Porque esta información es importante al momento de hacer el análisis. Por ejemplo, yo aquí puedo ver en mis réplicas que incluso hay momentos o hay réplicas que hasta 16 horas duró la máquina detenida, 16 horas y media, ¿verdad? Entonces, pues es importante esta información al momento de tomar decisiones. Bien, ya tenemos las réplicas. Vamos a generar el gráfico de estabilidad de las 15 réplicas juntas para ver gráficamente cómo andan los datos, ¿verdad? Insertamos la gráfica, me la voy a llevar hacia arriba. Acuérdense, la cortan y se la llevan hacia arriba y la pegan, ¿verdad? Okay. Aquí está ya la gráfica. Esta la voy a poner aquí afuera para hacerla un poquito más grande, aquí en un lado. Le voy a borrar lo de las réplicas, no tiene caso tenerlo. Y
Hacemos aquí el grafiquito más grande para que se pueda ver. Fíjense, todas las réplicas, pues ya les digo, que lleguen a un estado 100% estable va a ser muy complicado. Pero aquí podemos ver que pues prácticamente la mayoría de las réplicas sí tienden a un estado estable, ¿ok? Visualmente lo que yo puedo observar es que en el largo plazo el tiempo muerto va a fluctuar entre aproximadamente 1.2 horas hasta 3.8 horas en promedio por cada descompostura, ¿verdad? Hay que hacer el análisis en Minitab de los promedios para ver si siguen una distribución normal. Los promedios son estos de aquí, ¿verdad? Estos datos hay que vaciarlos en Minitab para ver si siguen una distribución normal. Bien, en este caso los promedios de tiempo muerto que tengo yo en mis réplicas, que es este de aquí, los pasé a vertical para poderlos manejar de una manera más sencilla. Aquí están, ¿verdad? Vamos a copiarlos entonces y nos vamos aquí a Minitab para pegarlos y hacer el análisis de prueba de bondad de ajuste. Entonces nos vamos a gráfica de probabilidad individual. En este caso van a ser los promedios los que vamos a analizar. La distribución contra los que los vamos a comparar es la normal con un 95% de confianza. Entonces le damos a aceptar y aceptar. Aquí está, ok. ¿Qué nos dice el análisis? Podemos ver el valor P abajo de 0.05, por lo tanto no siguen una distribución normal. Si vemos gráficamente, pues los datos están muy fuera de la línea central. Entonces no concluimos con un 95% de confianza que el tiempo promedio de descompostura no sigue una distribución normal. Entonces copiamos la gráfica y la pegamos aquí enseguida, ¿verdad? Okay, aquí la pegamos y como conclusión dejamos ya esa. Okay. Se concluye que los datos de tiempo muerto promedio, no siguen una distribución normal. Ok, ya con esto vamos a calcular los intervalos de confianza. Este sería ya nuestro último paso, que sería el inciso C, ¿verdad? Sí, el inciso C, las 15 réplicas y el cálculo de los intervalos de confianza. Entonces, aquí tenemos ya los datos. El inciso C inició acá, desde el cálculo de las réplicas y el análisis gráfico de las mismas, junto con el análisis de si siguen o no una distribución normal. Entonces, lo que hay que hacer ahorita es el cálculo de los intervalos de confianza. Hay que recordar, es el alfa de 0.05. El alfa es de 0.05. El número de réplicas analizadas fueron 15. Y vamos a ver la fórmula para el caso de que no sigan una distribución normal. Aquí tenemos las fórmulas. Básicamente el intervalo de confianza bajo el supuesto de no normalidad es este de aquí, que vamos a utilizar el promedio de los datos analizados, su desviación estándar. Entonces esos datos, como todavía no los calculamos, vamos a calcularlos aquí. Estos son los datos que yo utilicé para hacer mi análisis. Entonces aquí voy a poner en un lado promedio y desviación para calcularles los valores. El promedio con la fórmula de promedio, y seleccionamos esas 15 réplicas. El promedio de las 15 réplicas aquí está, y la desviación nos vamos igual, desbest.m, y seleccionamos los promedios. Okay. Ahí tenemos los datos que requerimos para calcular el intervalo de confianza. Ok, listo. Ya que tenemos estos datos, ahora sí aplicamos las fórmulas. Vamos a calcular los dos límites, el límite superior y el límite inferior.
volviendo a la fórmula. La fórmula aquí está, es esta de aquí, es la media más para el límite superior y menos para el límite inferior. ¿Ok? Entonces, para el límite superior va a ser igual al promedio, que es este de aquí, F4, recuerden, para dejarlo fijo, más la desviación estándar. La desviación estándar aquí está, igual la dejamos fija, entre, después viene el cálculo de una raíz completa. Para poner la raíz en el Excel, la fórmula como tal es así escrito: raíz, abrimos un paréntesis y nos pide el número que vamos a sacarle raíz. En este caso va a ser el número de réplicas por el valor alfa dividido entre 2. Entonces, el número de réplicas, que son 15, aquí está, multiplicado por el valor alfa y dividido entre 2. Cerramos el paréntesis y ya con esto está la fórmula. Recuerden, hay que dejar fijos los valores, entonces también dejamos fija la celda donde tenemos el número de réplicas y la celda donde está el valor alfa. Damos un enter y ya tenemos el límite superior. Lo voy a redondear a 2 decimales, se cierra, se centra, perdón, arrastramos la fórmula, nos tiene que dar el mismo valor, damos un F2 y en lugar de más vamos a cambiar a signo de menos. Y aquí están ya los límites. Entonces, conclusión general: el tiempo promedio, tiempo muerto promedio en horas de los generadores eléctricos para las descomposturas que se presenten es de entre 0.94 y 3.20 horas. Esto sería ya como conclusión del modelo, con un nivel de confianza del 95%. Y en promedio, pues 2 horas de tiempo muerto es lo que se tienen en los generadores eléctricos. Bien, hasta ahorita hemos hecho todo en Excel, incluyendo las gráficas y todo, pues los dejamos aquí como hojas de trabajo. En la clase ya les voy a explicar a ustedes de qué manera se tiene que hacer un reporte ejecutivo para presentar los resultados y el análisis que ustedes hicieron. Nos vemos en clase.